Mamás, bienvenidas a su programa Ser Mamá. Es un programa que, como siempre le hemos dicho, es hecho con todo el amor y con todo el corazón para ustedes, para estar ahí apoyándolas en esta tarea de ser mamás. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Diana Casas, ella es psicóloga y coach, y hoy vamos a hablar del liderazgo con los hijos y en nuestra familia. Diana, bienvenida a Ser Mamás. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, se me había olvidado contarles que todavía continuamos en la Fundación Armonía y Paz, que Diana hace parte de la fundación, brinda acompañamiento psicológico a todos los pacientes de esta fundación. Bueno, Diana, muchas gracias pues por aceptar la invitación y hablemos un poquito de qué es el liderazgo. Ok, bueno, mira, básicamente el liderazgo es la capacidad que tú tienes de lograr llevar a un fin una idea que tú tengas, un pensamiento que tú pongas. Entonces, líderes podemos ser todos. Todos somos líderes, pero en este momento hablamos del liderazgo en la familia y especialmente con nuestros hijos. ¿Cómo es eso de que uno es líder con nuestros hijos? Ok, bueno, mira, definitivamente nosotros hemos pues digamos que ha pasado por muchas etapas en la vida, ¿cierto? Cuando nosotros somos hijos, entonces sabemos que siempre quienes llevan el orden de las cosas en la familia son los papás. Cuando nosotros empezamos a ser padres de familia, cuando somos mamás, el simple hecho, como tú le decías ahora, de llevar un embarazo, de cumplir con todos sus controles, de tener un bebé, eso ya lo hace uno ser líder, porque está uno llevando a un fin un objetivo que uno se haya trazado. Entonces, durante mucho tiempo yo trabajé en empresas en el sector organizacional y de pronto en ese momento yo pensaba que el liderazgo era algo que se veía específicamente en las organizaciones, ¿cierto? Cuando uno tiene la posibilidad de tener equipos a su cargo, pero definitivamente, pues con todos los cambios que ha dado la vida, yo en este momento entiendo y quisiera que todas las mamás lo viéramos de esa manera, es que nosotros podemos tener algo que se llama el liderazgo situacional, que es que en un momento, en una situación particular, tú tomas las riendas de algo y logras llegar a pues finalizar un objetivo que tú te propones hacer. Entonces básicamente eso es el liderazgo en la familia, o sea, tener la capacidad de sacar adelante lo que queramos hacer. Con la familia, que yo creo que soy más nosotras que hacemos ese papel de mamás, entonces hablamos que desde la gestación es la meta de nosotras es llevar ese embarazo a feliz término, ya esa crianza a feliz término, de pronto las que se enfrentan en la lactancia, esa lactancia a feliz término, y no solo es eso, o sea, lograr que todo se armonice en el hogar, porque es la responsabilidad de los hijos, del esposo, del orden del hogar, de la parte económica, o sea, de todo. Entonces yo creo que desde ahí empieza el liderazgo de nosotras como mujeres en el hogar. Sí, exactamente. Y digamos también entender que de alguna manera así hayan mujeres y madres pues que se encuentran actualmente trabajando en empresas y reciben un salario por ese trabajo, el trabajo que hacemos otras mamás en los hogares cuando estamos conocidos y todos sabemos que pues es un trabajo no remunerado económicamente, pero tiene muchos otros beneficios, como por ejemplo ese contacto afectivo que tenemos con nuestros hijos, el agradecimiento que recibimos de parte de ellos por cada cosa que nosotros hacemos. Entonces eso era un tema, digamos, que también yo quería hablarte hoy y hablarle pues a todas las mamás, y es la importancia de nosotros entender que el primer amor somos nosotras mismas. O sea, a pesar de que tengamos mamás que estén en sus hogares o mamás que estén en sus empresas o mamás que en este momento se encuentren desempleadas y estén buscando una oportunidad de trabajo, yo creo que lo más importante primero es uno tener la capacidad de amarse mucho a uno mismo, y solamente cuando tú realmente tienes ese amor, tú se lo puedes transmitir a otra persona. Entonces, por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el primer amor soy yo, o sea, primero somos nosotras, como mamás. Y cuando nosotras logramos tener ese amor y nos amamos con nuestra luz y con nuestra sombra, con nuestro mal genio y con nuestras ganas de amarlos y abrazarlos y consentirlos, pero también en algún momento establecer normas y disciplina y enseñarles cómo tienen que hacer las cosas, cuando ya logramos realmente tener ese amor en nosotras, es cuando logramos pues transmitírselo a los hijos y enseñarles a ser líderes de su propia vida. Así es, Diana. Y yo creo que eso es muy importante, porque cuando nos enfrentamos a ser mamás o a formar un hogar, nos olvidamos, o sea, nosotras pasamos a un segundo plano, entonces se nos olvida de que yo también necesito, de que yo soy, de que yo fui primero antes de ser esto y lo otro. Entonces yo creo que sí, y esto lo hemos hablado mucho en nuestro programa, de que las mujeres cuando nos enfrentamos de pronto a una maternidad, nos olvidamos de que somos mujeres, de que necesitamos nuestros cuidados, consentirnos, amarnos, vernos bonitas, sentirnos bien, sacar nuestros espacios, porque cuando somos mamás los espacios que quedan para nosotras son muy reducidos, casi que no hay espacios, o sea, que sacar ese esfuerzo, y que también somos seres humanos, Diana, y que
o sea, no somos malas mamás porque hagamos algo por nosotras o por sacar un espacio con nuestra pareja, que también nos pasa cuando nos enfrentamos a la maternidad, que dejamos a un lado nuestra pareja y de pronto hay dificultades en el hogar por eso. O sea, no somos malas mamás por hacer eso. O sea, que es totalmente permitido. Y desde ahí estamos enseñando a nuestros hijos a ver el mundo con liderazgo, con empoderamiento, que yo creo que es como la palabra precisa. Exactamente. Mira que, por ejemplo, el tema también de los sueños. Digamos que normalmente cuando tú tienes la oportunidad de hablar con una mamá y preguntarle, mamá, dígame cuáles son sus 3 sueños más importantes en la vida, con toda seguridad que el 90% de las mamás se van a responder sueños relacionados con sus hijos. Quiero sacar a mi hijo profesional, quiero que mi hijo termine el colegio, quiero que sea el mejor en la institución educativa. Sí. Pero entonces es cuando tú tienes que empezar a preguntarte como mamá, o sea, tú debes estar primero, porque si tú como mamá no estás bien, tú no tienes cómo transmitirle a tus hijos el liderazgo, el amor propio, el tener sueños, el ser capaces de lograr todo lo que se propongan hacer en la vida. Entonces yo creo que ese empoderamiento tiene que ir enfocado a esas dos cosas, o sea, al amor propio, ¿cierto?, que nos lleva a tener liderazgo, y al tener la capacidad de seguir soñando, o sea, independientemente que seamos mamás y que otra cantidad de condiciones se nos vengan encima y la responsabilidad económica y con los esposos y con las familias, yo creo que es muy importante reencontrarnos con nosotras mismas como mamás y tener, digamos, esa capacidad de encontrar cuáles son esos sueños que se nos han quedado ahí, pues como en el limbo y volver a retomarlos. Yo creo que nunca es tarde y definitivamente, por ejemplo, en el tema de las parejas, mira que esa es otra cosa. En estos días escuchaba yo una conversación, que me gusta mucho escuchar audios de crecimiento personal, y creo que todas las mamás deberíamos hacerlo independientemente de la edad que tengamos. Y encontraba, por ejemplo, una conversación donde decía una conferencista que a nosotras siempre nos han enseñado desde pequeñitos a que debemos buscar nuestra media naranja, ¿cierto? Y es como nosotros creamos a nuestros hijos, o sea, tanto niños como niñas. Y resulta que en realidad nosotros no necesitamos media naranja, nosotros necesitamos una naranja completa. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No vernos como la mitad de algo, sino que nosotras como mamás debemos estar empoderadas y nosotras debemos ser una naranja completa. Qué rico en el camino poder encontrar otra naranja completa. Así y que podamos crecer y convertir muchas cosas juntos, pero si nosotros a nuestros niños les enseñamos desde pequeñitos eso, o sea, que van a ser complemento de algo, que son la mitad de una partecita, no, o sea, todos los días reforcémosles, son maravillosos. Así es. Son crearles con nuestras palabras cosas y cualidades a nuestros hijos y enseñarles desde pequeños que en el momento en que sean personas adultas y que estén preparadas para enfrentar una relación de pareja, o sea, que van a tener una pareja que se los merezca, que sean igual o mejores que ellos. Exacto. Yo creo que esa es la clave, o sea, no enseñarlos a ser conformistas con las personas, o sea, si tú eres con estas cualidades y eres un excelente ser humano, una excelente persona, te mereces una persona igual a ti o mejor que tú. Entonces yo creo que esa es la clave, o sea, cambiar ese chip, esos patrones repetidos de crianza que la sociedad como que nos ha enseñado, o sea, mi abuela crió así a mi madre y mi madre me crió a mí así, por ende yo tengo que criar, o mi abuela se consiguió esta pareja y mi madre repitió esto y entonces yo también lo debo hacer así, es como ir rompiendo con esas cadenas. Exactamente, sí. Bueno, entonces yo creo que eso se enseña desde la gestación a nuestros hijos, o sea, no es que nació un muchachito y que empezó a hablar y a caminar y entonces es el momento de guiarlo y decirle, ves que vos puedes, o sea, yo creo que uno desde la gestación puede decirle a nuestros hijos, ves que eres un ser maravilloso, eres un ser tolerante, eres un ser líder, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo se enseña esto a nuestros hijos? Sí, en eso tienes toda la razón. Mira que desde el mismo proceso de la gestación a veces los pensamientos que nosotros tenemos, eso que de pronto hemos escuchado en algún momento del tema de la ley de la atracción y que si tú piensas mucho en algo eso se puede convertir en realidad, eso es verdad. En la medida en que tú, no solamente que tú le digas palabras bonitas a tu bebé mientras que estás en gestación, sino cualquier pensamiento que a ti se te pase por la cabeza durante ese proceso, eso tiene una afectación con su hijo. Entonces, por ejemplo, muchas mamás tienen miedo de no ser capaces de enfrentar la maternidad o de no darle un buen hogar a sus hijos y eso puede generar físicamente una amenaza de aborto, por ejemplo. Entonces, a veces uno piensa que las palabras son pues algo muy sencillo, pero en realidad las palabras tienen mucho poder. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación para las mamás? O sea,
amarse primero mucho y empezar a transmitir ese amor a sus hijos desde la gestación, desde sus pensamientos y desde sus palabras, en reforzarle todo el tiempo cosas bonitas, en que son maravillosos, en que se amen mucho, en que cada cosa que ellos hacen en cualquier momento, si movieron, hicieron una patadita, eso es lo más maravilloso que hay. Si cuando están más grandes dicen su primera palabra, hacen el primer dibujo, o sea que siempre nosotros les hagamos ver a ellos lo importante que son para nosotros y como que esa magia que las mamás tienen, como la bendición de la mamá, como las oraciones de las mamás, o sea, el poder tan grande que eso tiene sobre nuestros hijos es una cosa que uno no se alcanza a imaginar. Sin entrar a religiones ni nada, pero en la palabra, en la Biblia dice que lo que nosotros creemos, o sea, con la palabra de nuestros hijos tiene demasiado poder. O sea, si tú reprendes a tu hijo con groserías, con golpes, eso vas a crear una persona grosera y pues mala, pero si tú creas cosas bonitas con tu palabra, Dios lo dice, que va a ser un buen ser. Entonces los hijos son lo que nosotros creamos. Bueno, Diana, vamos a nuestro primer corte a comerciales y al regreso vamos a hablar de que solo no es responsabilidad de la mamá, sino que hay todo un núcleo familiar que es responsable de esa crianza de ese hijo y de enseñarlo a ser libre. Entonces después de comerciales vamos a hablar de esto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Ser Mamás. Ya regresamos. Bueno, y regresamos de nuestro corte a comerciales, como ya lo habíamos dicho ahora. Entonces, yo creo que este tema de crianza y de liderazgo, Diana, no es solamente responsabilidad de la mamá, porque yo creo que una mamá se embaraza y entonces, bueno, tú eres la responsable de asistir a los controles prenatales, tú eres la responsable de llevar un buen embarazo, una buena lactancia, una buena crianza, pero ¿y dónde está esa red de apoyo? Que la red de apoyo finalmente se convierte en papá, tíos, hermanos, primos, abuelas, abuelos. ¿Qué pasa ahí, Diana, cuando uno choca como con ese núcleo, con esa red de apoyo? Sí, pues mira, lo primero pues es que seguimos en el tema del empoderamiento, ¿cierto? Yo creo que en realidad lo único que nos va a permitir a todos generar cambios importantes en la conciencia de todas las personas es el empoderar a las mujeres, porque definitivamente tú tienes razón, toda la responsabilidad cae pues principalmente sobre la mamá, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que de ese empoderamiento es que depende también que uno logre que haya ese apoyo familiar y que haya participación del resto de la familia. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir como en polaridades, entonces la mujer es la que se encarga exclusivamente de unas cosas y el hombre se encarga exclusivamente de otras. En el tema de la maternidad igual, de la paternidad igual, pero yo creo que es importante que siempre empecemos a pensar en puntos neutros, o sea, yo como mamá también puedo hacer otros aportes diferentes a mi hogar y el papá que hace parte de la familia también puede hacer otros aportes diferentes. Sin embargo, eso tiene que movilizarlo a alguien. Entonces, si nosotros hablamos de la familia como un sistema general, si existe un movimiento en uno de los miembros del sistema, todo el sistema cambia. Entonces, si la mamá empieza a solicitar un apoyo diferente del papá, ¿cierto? Pues digamos de alguna manera hacer una exigencia porque es una responsabilidad compartida. Entonces, ese liderazgo del que yo te hablaba ahora, que es un liderazgo situacional, que no depende si tú eres el hombre o eres la mujer, si tú eres el papá o eres la mamá, sino simplemente haces parte de un sistema y en ese sistema todos en algún momento podemos ser líderes en algo. Yo creo que es seguir empoderando pues a las familias y que la mamá definitivamente logra hacerle caer en cuenta a todos que el núcleo familiar va a cambiar, que el hecho de que llegue un bebé, una personita nueva de la familia, pues va a generar muchas cosas, ¿cierto? El compartir con todos esa responsabilidad, los cuidados, el amor, la forma como se establece la disciplina, son cosas que los papás, tanto mamá como papá, tienen que hablar en el momento pues de la gestación y todo, empezar a hablar de ese tipo de cosas, porque se encuentra uno con la historia de la familia de la mamá, con la historia de la familia del papá, con los patrones de crianza que tiene cada uno por separado y yo creo que en la medida en que todos hagan parte de eso, o sea, todos los que van a vivir en el hogar hagan parte de eso, quiénes van a ser los cuidadores, qué es lo que yo como mamá quiero que se les enseñe a los hijos. Hay personas a las que se les dificulta un poco más ser afectuosas que a otras, entonces
cómo quiero yo que mi bebé crezca. Entonces el hacerlos partícipes de eso a todo el núcleo familiar hace que la red de apoyo se solidarice frente a la mamá y se hagan partícipes, que no se vuelva una responsabilidad solo de ella, sino de todo el núcleo familiar que esté viviendo en el hogar. Así es, y yo creo que ahora, como lo hemos hablado en programas pasados, ahí como se está formando como una generación de papás conscientes, sí, de papás que quieren hacer parte de esa crianza, de papás que quieren ayudar con las tareas del hogar, de papás que se hacen responsables de esa mamá que de pronto se enfrenta a una maternidad y a una cantidad de cambios, y yo creo que eso es muy valioso, esos hombres que acompañan y que ayuden a empoderar a la mujer, sí, y que se están empoderando de asumir esos roles. ¿O qué pasa con estos padres, Diana? Sí, mira que yo creo que, pues digamos que todo va evolucionando tanto que yo tengo la firme convicción de que existe como un inconsciente colectivo que nos une a todos de alguna manera, ¿cierto? Y era lo que te decía ahorita, si hay el cambio en una partecita del sistema, empieza a haber cambio en todo. Yo creo que el hecho de poner un granito de arena hace, pues, el mar no sería el mismo sin ese granito de arena, y a veces uno piensa que con pequeñas cosas no logra hacer mucho, pero en realidad sí. El hecho de que esos papás que dejaron de estar en la polaridad de ser el más de la familia o el menos de la familia, sino que están encontrando puntos neutros, digamos el hecho de que un papá decida, por ejemplo, hacer el cambio de los pañales de su bebé y encontrar como ese amor que tiene el papá ahí guardado dentro de su masculinidad, poder ofrecerle ese amor a sus hijos, y él empieza a compartir eso con sus amigos, con sus primos, o sea, eso empieza a hacer que el inconsciente de todos los hombres y de todos los papás empieza a cambiar y empieza a generar un poco más de nivel de conciencia. Entonces yo sí creo que es importante como reforzar esos lazos de amor y como entender que definitivamente es como funciona nuestro cuerpo, o sea, tu corazón está puesto aquí en la mitad por una razón particular y del corazón se desprenden los brazos porque es la manera como tú tienes y como tú puedes, digamos, expresar el afecto. Entonces así es como deberían sentirse los papás pues dentro de una familia, son el corazón, y ese corazón necesita brindar aprecio, cariño, protección y también pues mucho amor, y ir compartiendo eso con toda la familia. Así es, Diana, yo creo que los papás de ahora juegan un papel fundamental en la crianza y en todo este proceso de ser papás y de ser mamás, porque es que, como siempre lo hemos dicho, nace un bebé, nace una mamá, nace un papá, nacen abuelos, nacen tíos, o sea, nace una familia realmente, y que no solamente cambia el bebé, sino que a todos nos va a pasar algún cambio. Entonces yo creo que es un mensaje muy importante para toda esa red de apoyo de esa nueva mamá y de ese nuevo bebé, que son fundamentales en todo este proceso de empoderamiento y de cambiar ese chip y de romper con todas esas cadenas y esos patrones repetidos que yo creo que le hacen tanto daño a la sociedad. Cierto. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, Diana, entonces este rol del padre es fundamental y estamos generando una conciencia de papás diferentes, de papás conscientes, pero yo creo que en todo este proceso de empoderar a la mamá, al papá, a la red de apoyo, también está el dejar ser de ese ser que nace, porque yo creo que todas idealizamos tanto a ese niño, o sea, yo quiero que mi hijo sea así, 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 lo voy a criar así, 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 pero entonces el momento de que ese niño está siendo como es él, y está dañando ese idealismo de nosotras como mamás, yo creo que estamos cometiendo un error muy grande cuando cohibimos, no seas así, no hagas esto, es que así no, así no. ¿Qué pasa en ese momento cuando chocamos con esa forma de ser del niño? Sí, pues bueno, ahí hay dos cosas. Lo primero es que nosotros debemos entender que todos, absolutamente todos los niños y todas las personas somos totalmente diferentes. Entonces, para que los patrones de crianza que a ti te funcionaron muy bien con tu hijo mayor, resulta que con el menor no tienen nada que ver porque vienen con un chip diferente, con una personalidad diferente, y hay que manejarlos de otra forma. La segunda cosa importante es ver cómo nosotros reaccionamos frente a nuestros niños, ¿cierto? Nosotros podemos ser reactivos o podemos ser proactivos. Normalmente, ¿qué pasa? Pues que cuando nuestros hijos los dejamos ser ellos mismos, ¿cierto? Y ellos empiezan en su tema de su curiosidad y de hacer cosas nuevas y de aprender. Entonces muchas veces nosotros reaccionamos de manera reactiva, ¿cierto? Y entonces reactiva, ¿cómo es? Cuando tú te pones de mal genio y ya estás súper estresado y estás sobre el tiempo y tienes que salir y te hicieron de todo y te hicieron un daño y rompieron y se echaron el maquillaje y bueno, en fin. Entonces, en ese momento es cuando nosotros debemos hacer un alto en el camino y pensar en ser un poco más proactivos, porque es que si nosotros permitimos que nuestros hijos desarrollen libremente su personalidad y vayan curioseando y vayan aprendiendo a hacer cosas diferentes, nosotros los estamos empoderando desde ahí.
Pero cuando nosotros decidimos coartarles esa libertad y no, así no tiene que ser, es como yo diga, a la hora que yo diga, de la manera como yo diga, o sea, nosotros cuando gritamos a nuestros hijos lo que los estamos enseñando a hacer son unos gritadores compulsivos, pues, y reaccionar de la misma manera. Entonces, yo creo que es importante evaluarnos como papás, aprender, o sea, ese tema de empezar uno a investigar, uno por redes sociales encuentra mucha información, por Google, así como investigamos otro poco de cosas, también investiguemos sobre la paternidad efectiva, o sea, cómo nosotros podemos no tener patrones reactivos con nuestros hijos, sino patrones proactivos para dejarlos ser ellos mismos. Cuando nosotros empezamos a investigar sobre los desarrollos de nuestros hijos por edades, entendemos muchas cosas. Totalmente. Hay un momento en el que ellos necesitan explorar y quieren rayar las paredes y quieren rayar por otro lado. ¿Qué tenemos que hacer? Si sabemos cuál es el comportamiento, pues les ofrecemos las herramientas que ellos necesitan y se les brinda el espacio, exactamente. Pero cuando nosotros no sabemos y entonces le exigimos a un niño de 2 años que haga lo que debe estar haciendo un niño de 10 o que no haga pataleta, eso es algo que hace parte. Entonces, ¿qué hacer? Unos consejos, Diana, para esas mamás que de pronto se están enfrentando a eso y que no saben qué hacer. O sea, qué hacer en ese momento cuando vamos a salir y la niña se coge y se unta el labial en la cara y ya estábamos a 5 minutos de salir. O qué hacer cuando, por ejemplo, la adolescencia del bebé, la niña se encuentra o el niño se encuentra en la etapa de los 18 a los 24 meses, que hacen pataleta por todo y de verdad que hay que llenarnos de mucha paciencia. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hacer esas mamás y esos papás? Bueno, digamos 3 recomendaciones. La primera, estudiar. O sea, investiguen cuáles son los comportamientos de los niños por cada una de las edades en donde están sus hijos. Lo segundo es encontrar formas de cada uno de nosotros como papás y mamás de desahogar ese estrés que tenemos, porque el correr de todos los días hace que mantengamos también a veces estresados, y si nosotros no liberamos esa rabia, ese estrés, esa ira, pues vamos a terminar desquitándonos con los niños, ¿cierto? Y lo tercero es que pongamos en práctica promesas con nuestros hijos, o sea, prométanle a ellos. Yo sé que a veces es difícil controlarse y no llegar al borde, pero hagan promesas con ellos, así sean pequeñitos, muy bebecitos, hacer promesa con ellos, eso ya nos compromete a nosotros como papás a que vamos a tener la capacidad de controlar nuestras emociones. Entonces, prometerles a ellos que no lo vamos a hacer así y buscar las formas de conversar con ellos en momentos en donde estén bien. Es imposible que un niño, cuando está protegiéndose porque lo estamos gritando, caiga en cuenta de lo que le estamos enseñando. Entonces, sobre todo es eso. Y yo creo que en ese tema de las promesas, Diana, es muy importante porque a los hijos se les tiene que cumplir todos los que se le promete. Un niño que no se le cumple lo que se le promete, le estamos dañando la parte emocional y psicológica. Bueno, sí, Diana, muchas gracias por haber estado con nosotras en Ser Mamás. Gusto. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, mamás, y a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros, también a la plataforma Red Oriente, muchas gracias por permitirnos compartir este contenido de nuestro programa en todos los canales del Oriente Antioqueño. Nos vemos en un próximo programa.